a Cristo. Vamos a hablar en esta mañana con respecto a que cuando nos alejamos de Dios, perdemos las bendiciones que hemos recibido de Él. Cuando nos alejamos de Dios, perdemos las bendiciones que hemos recibido de Él. Bueno, el contexto de estos versículos que hemos leído es el caso de que Dios había dado a Israel como herencia la tierra de Canaán, luego de que estos salieron de Egipto, y 40 años después Josué repartió estas tierras, y estas tierras, por supuesto, eran una de las mejores tierras, de las mejores regiones en eso de lo que sería esta parte de, diríamos, de Palestina. Esta tierra, la tomaron los israelitas y solo podían retenerla toda vez ellos fuesen fieles a Dios. Eso fue lo que les había dicho el Señor anteriormente, luego de que les habló en el desierto. Si ustedes permanecen obedientes y permanecen fieles a su Dios, bueno, esto será un hecho que ustedes van a poder disfrutar la tierra que fluye leche y miel. Ahora, los israelitas de hecho empezaron, como siempre suele suceder, empezaron bien, porque siempre cuando se empieza la vida en Dios, pues es como bastante normal que las personas empezamos bien. Sin embargo, aunque los israelitas empezaron bien, los israelitas poco a poco se fueron alejando de Dios, se fueron separando y como que fueron olvidando aquellas recomendaciones que el Señor les había hecho, las que mencioné hace un momento, que si ustedes permanecen fieles, que si ustedes no se mueven de la fe, de la obediencia, de la fidelidad, el Señor les dice: cuenten que ustedes les va a ir bien acá. Esto, como ya decíamos, duró poco, porque los israelitas fueron con el tiempo retrocediendo, olvidándose de lo que había sido la palabra que Dios les había dado. Bueno, ahora en este caso sucede, hermanos, que los israelitas, vemos ahí estos versículos que leíamos, los israelitas a estas alturas, los filisteos habían tomado prácticamente control de ellos. Los filisteos los estaban golpeando. Los filisteos los habían hecho de alguna manera tributarios. Y no solo eso, sino que los filisteos en este particular, nosotros leíamos que les habían quitado sus bendiciones. ¿Cuáles eran estas bendiciones? Que la tierra, por ejemplo,
dice acá en el verso 13, que era el que leíamos: así fueron sometidos los filisteos, no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y a mí me interesa recalcar el versículo 14: y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos le habían tomado. Y a los israelitas, desde Ecrón, mire todo lo que habían perdido ellos, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Ahí hay descripción de lo que habían perdido los israelitas. Dicho de otra manera, habían dejado de disfrutar la tierra que siglos atrás era una tierra de gran bendición, y que ellos, como decíamos, las empezaron a disfrutar. Pero a estas alturas, no solo los israelitas estaban casi subyugados a los enemigos, en este particular a los filisteos, sino que los filisteos les habían arrebatado aquello que ya Dios les había dado. Por eso decíamos que cuando nos alejamos de Dios, perdemos las bendiciones. Siempre es un hecho que si los israelitas, ellos se hubiesen mantenido en la fidelidad, en la obediencia para con Dios, ellos hubiesen, hermanos, disfrutado, como hace un momento decía, de esta herencia que el Señor les había dado. Y de hecho, lo que Dios les había dado era lo mejor, como ya decíamos. Pero ahí está, ellos han perdido lo que es la posesión de su bendición o de su herencia. En este caso, pudiéramos preguntarnos, bueno, y qué lástima que Israel no se mantuvo y que los enemigos lo despojaron. En este particular, le quitaron a Ecrón, le quitaron a Gat, le quitaron el territorio, mucha parte de su territorio. Y decimos nosotros como creyentes, decimos, bueno, qué error el de Israel, qué malo lo que hizo Israel. Siempre nosotros criticamos, siempre nosotros señalamos, ¿verdad? Cuando vemos el fracaso de algunos personajes, o en el caso de Israel, vemos los fracasos que ha llevado a cabo dentro de su vida, y lo vemos a través de las Escrituras, y nosotros decimos qué bárbaro. Pero, hermanos, también en el caso puramente de la iglesia, de nosotros como creyentes, nosotros también venimos siendo una extensión de el pueblo del Señor. Venimos siendo ese pueblo que Dios rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz. Ese pueblo que éramos nosotros, éramos personas que estábamos sin esperanza, desposeídos de todas aquellas bendiciones que disfrutaban los israelitas. Porque allá en los evangelios nosotros leemos cuando el Señor dijo que el pan era para los hijos y no para los perrillos. Nosotros no disfrutábamos, pero cuando vino Cristo a nuestra vida, llegó Cristo a nuestro camino oscuro, nos sacó de ahí, porque de ahí venimos todos, nos sacó
hermanos, y luego que nos sacó, usted dirá, y yo también puedo decirlo, las cosas nos cambiaron. Cambió nuestra vida. Nuestra vida desde ese momento tuvo un giro, no de 180 grados, sino un giro tremendo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros fuimos sacados del alcoholismo? Fuimos sacados de la vida de pecado. ¿Cuántos de nosotros fuimos sacados de orgías, de brujerías, de todo eso? Y cuando ya hemos venido a la gracia de Cristo, empezó a cambiar la familia. Empezamos a ordenarnos como creyentes, como hogares, como cónyuges. Empezamos a cambiar la cosa. Empezamos a atender la familia si veníamos del trasfondo del alcoholismo. Empezamos a ver que las cosas en Dios son, por supuesto, mejores que las cosas que están en el mundo. Empezamos a prosperar en el hogar. Y eso es una verdad, hermano, porque, por ejemplo, si la persona viene del alcoholismo, todo lo malgasta, todo lo pierde en el alcoholismo y deja de atender la familia, deja de atender sus responsabilidades, y en ese particular es un desastre esos hogares, esa familia. ¿Por qué? Porque no hay dirección, porque no hay responsabilidades en los que están al frente. Y eso es un caos. Pero cuando venimos a Cristo, venimos y empezamos a disfrutar la vida, a sosegarnos en lo que es la gracia de Cristo. Por ejemplo, en el caso mío, por poner algún ejemplo, en el caso mío, no era yo casado cuando vine a Cristo. Pero eso no quiere decir no quiere decir que yo era una persona libre, que yo era una persona que disfrutaba de lo que ya había alcanzado dentro del esfuerzo de mi trabajo. Quiero decirles que definitivamente llegué a un punto cero, aun cuando tenían los recursos, aun cuando tenían las posibilidades. Llegué a un punto cero que ya no le sentía sabor a las cosas. Compraba algo que me gustaba un carro, lo compraba, y ya luego esa emoción pasaba. Quería conocer algún país, me iba como soltero, y como tenía los recursos yo podía hacerlo. Pero fui llegando, hermanos, al punto cero, en el sentido de que ya no tenía yo ninguna satisfacción aún con las cosas que tenía y con las cosas que había logrado. Y le digo esto, que la vida mía cambió cuando Él me alcanzó por su misericordia. Cuando Él abordó mi camino de tinieblas, y desde ese momento yo puedo decir que hubo un antes y un después. Es decir, entonces ya siendo soltero, como decía, no tenía un hogar, no tenía eso. Para mí no tenía sentido, porque la idea del joven siempre es que entre menos atención le pone a formalizar un hogar, mucho mejor es, porque así se siente más libre, que así puede ir donde quiera, no tiene mujer que le diga por dónde andas. Entonces siempre hay esas ideas de la juventud, y más ahora en este tiempo. Por ejemplo, en el campo de Europa, por decir, esa juventud
no se quiere comprometer, porque así andan, ¿verdad? Sin compromisos y sucesivamente. Así que la cosa para su servidor, bueno, cambió. Entonces empecé a ordenarme, empecé a sentirle sabor a las cosas, empecé a direccionar la vida y me fui dando cuenta que Dios me había dado mi tierra prometida, que Dios me había dado mi tierra que fluía leche y miel. Pero luego, hermanos, empecé, por ejemplo, fíjese todo lo que Dios viene haciendo. Yo, como viajaba fuera del país en mis asuntos, en mi negocio, ya no podía seguir haciéndolo. Dije, aquí tengo que buscar un método para poderme congregar. Y eso fue lo que, bueno, Dios me concedió el método, porque cuando nosotros estamos en buenas disposiciones, Dios nos apoya. Y pude instalarme acá localmente y empecé, y me desarrollé localmente y me fue bien localmente. Pero el estacionarme acá en el país era con la idea de poder congregarme, de poder disfrutar lo que ya había empezado a saborear, que es el Evangelio de Cristo. Entonces le pedí la esposa al Señor. Le dije, Señor, empecé a buscar al Señor. Yo quiero mi esposa, yo no quiero una mujer, quiero una esposa. Dios me dio la esposa. Luego Dios me prosperó económicamente aún más. Aparte de eso, Dios me empezó a dar mis hijos. Y con qué riqueza, con qué posición pudiera yo, hermanos, comparar eso que Dios empezó a darme, cuando realmente, supuestamente yo lo tenía todo, pero no tenía nada. Pero lo que quiero decirle es que así como vino a mi vida el favor de Dios en el corazón de un joven que no tenía dirección, en el corazón de alguien que había probado, como el caso de Salomón, dice que probó de todo, pero que todo al fin era vanidad. Pero viene Dios y me va formando y me va enseñando de su riqueza, de sus bendiciones. Pero estas bendiciones no solo yo las he recibido, también las ha recibido usted. Usted puede memorizar cuando usted vino a Cristo, si venía del alcoholismo, cuando usted vino a Cristo, si venía de la promiscuidad, si venía de andar de arriba abajo, si viene de la brujería, del homosexualismo, de la santería. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos un trasfondo. Ninguno de nosotros viene de Marte ni de Júpiter, somos terrícolas. Y de ahí venimos, pero cuando llegamos a esta gracia, como dice Pablo a los Corintios, las cosas viejas pasaron y se hicieron las cosas nuevas, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Ahora ese alcohólico le ha cambiado la vida. Ahora le compra zapatos al niño. Ahora no es el que paga las tandas allá en los bares y allá en las cantinas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora lo poco o lo mucho que Dios le da en su economía, ahora lo disfruta con sus familias, con su esposa, ¿verdad? Y de acuerdo a su capacidad económica pueden disfrutar, van a ver allá al león, si es que hay allá en el zoológico. Pero antes no había tiempo, porque antes era una sofocación, antes era una angustia, que no teníamos paz. Pero vino la paz a nosotros. ¿Cuántos damos en gloria a Dios? Vamos a regalarle pues ofrenda de palma. Vino Dios a nuestra vida y puso cántico nuevo en nuestros labios, ¿verdad? Yo tengo ya
ya por redondeando 40 años de estar disfrutando de la leche, de la tierra que fluye leche y miel. Entonces, hermanos, cada uno de ustedes han sido bendecidos. Les cambió la vida. Ahora les abunda más. Ahora están más en casa. Ahora están más en familia. Ahora abrazan a los hijos. Ahora dejaron la otra mujer y se comprometieron con una y la aman y la respetan. Eso no se puede hacer en el mundo. Pero viene el Señor, hermanos, y ahora tenemos paz. Eso es lo que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿verdad? Entonces tenemos paz. En paz nos acostamos y en paz nos levantamos. Somos bendecidos. Él nos guarda del lazo del cazador. Yo quiero resumir. Todas son bendiciones que Dios nos ha dado, al igual como se las dio al pueblo de Israel. Le dio una tierra física que fluía leche y miel. Le dio los viñedos, le dio las viñas, le dio los palacios que ellos no habían construido. Aquellos habían trabajado para los que ellos no sabían quiénes eran los que iban a disfrutar. Pero es Dios, el plan de Dios. Pero hermanos, al igual que ellos también, nosotros hemos sido bendecidos. A usted, por ejemplo, yo le pregunto, a estas alturas a usted no le ha faltado nada, ¿verdad que no? Este año ha comido hasta de más, hasta ha pasado de libras, hermanos. Este año ha dormido, este año ha habido trabajo, este año han habido recursos. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado. ¿Por qué nos ha dado? Porque entramos a su gracia. Ahora el asunto es que también esto es bien subjetivo. Es decir, como que esto no es muy conciso. Es decir, lo que estoy diciendo, porque la historia siempre se repite, hermanos. Se repite que cuando nosotros toda vez seamos fieles a Dios, toda vez nos mantengamos obedientes a Dios, toda vez no nos despeguemos de su gracia y estemos adheridos a su gracia, nosotros vamos a seguir chupando miel y comiendo mantequilla, hermanos. Damos un gloria a Dios. Vamos a seguir siendo bendecidos. El problema es que el mismo mal tenemos todos los seres humanos. ¿Cuál es el mismo mal? El mal que vemos acá con los israelitas. El mal que vemos acá con los israelitas que se alejaron de Dios. Y por eso es que hay dentro de las iglesias unos mejores que otros. Y por eso es que hay dentro de las iglesias a unos que les va mejor y a otros que aún estando dentro de las iglesias no les va tan bien. Como que esos están siendo un poco más apaleados. Como que esos han perdido más pronto la salud. Como que esos han entrado en un periodo de escasez económica. Como que esos hermanos han entrado en problemas familiares. Ya no hay paz dentro de sus matrimonios, dentro de sus hogares. Los hijos se han disparado. Los hijos ahí andan en la droga. Los hijos ahí andan en el mundo, hermanos. Porque eso tiene una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Cuando eso está sucediendo en la vida ahora de la iglesia, no hay otra explicación. Es la misma que nosotros vemos acá con los israelitas. Ellos, ¿por qué es que los filisteos les habían quitado a Ecrón, les habían quitado Cat, les habían quitado los territorios? Porque ellos se habían alejado
de Dios. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros ya no le tenemos sabor a la vida cristiana? ¿Por qué ya muchos de nosotros ya no reímos como empezamos al principio a reír? ¿Por qué ya no nos disfrutamos la gracia de Dios? ¿Por qué ya es un aburrimiento venir a la iglesia? ¿Por qué es algo que ya no tiene sentido para nosotros? Ya no disfrutas porque tienes problemas en el hogar, porque tienes problemas económicamente, porque tienes problemas internamente, pero no es culpa de Dios. Siempre la culpa la tenemos nosotros. Nosotros siempre vamos nadando contra corriente. Siempre nosotros vamos, hermanos, en direcciones opuestas a la que Dios nos ha dicho que es la que nosotros debemos de transitar. Y esa es la razón por la cual a muchos no les va bien, aún estando dentro de las iglesias. Uno puede ver, yo he visto hogares destruidos dentro de esta iglesia. Yo he visto hogares destruidos dentro de esta iglesia. Gente que servía, gente que, bueno, yo nunca me he hecho ilusiones con nadie, ¿verdad? Porque uno aprende acá a sobrevivir en estos asuntos, ¿verdad? Porque si uno se hace las ilusiones con nadie, no se puede hacer ilusiones ni con los hijos ni con nadie. Aquí siempre hay que ilusionarse con nuestro Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo he visto a personas estables en el hogar. Besito, boquita, ¿qué querés? Yo los he visto, yo los he casado. Yo los he casado. Aquí han pasado y han hecho los votos, ¿verdad? Y a otros que afuera los he casado, pero han hecho sus votos que van a hacer, que le van a ser fiel al otro en las buenas y en las malas, pero como que eso nada más es una retórica puramente humana. Porque con el tiempo las cosas van cambiando. Ya la mujercita que era humilde, que estaba en la gracia, que estaba bendecida con los cultos y que, hermano, servía al Señor, ya la hermanita ya va dando paso atrás. Yo las he visto. ¿Y cómo es que se va dando paso atrás? Ya poco nos interesa. Ya hay otras prioridades y no la de Dios. Ya veo los hermanitos que van para atrás, ¿verdad? Uno va teniendo experiencias acá. Por eso decía, yo no me ilusiono con nadie porque estaría mal, porque siempre somos frágiles para retroceder. En este caso sucede que yo he visto aquí a hermanos bendecidos económicamente, bendecidos. Aquí Dios los ha bendecido en este ministerio, pero también los he visto últimamente en situaciones terriblemente tristes, de muchas escaseces. Incluso me recuerdo de un pastor que éramos muy amigos y que, bueno, yo lo apreciaba al hermano por su humildad, por su entereza del servicio a Dios. Ese hombre me inspiraba. Era un hombre que vivía pastoreando, que vivía visitando, que vivía orando, que vivía, ¿verdad? Y a dónde me venía a visitar y platicábamos. Y sucesivamente, posteriormente lo vi en las drogas, arruinado otra vez. De ahí había salido él de las drogas. Y para mí fue doloroso verlo, pero como le digo, uno va entendiendo que esto es así, pues. Y luego puede decir uno, bueno, ¿y qué pasó con este hermano?
No, la verdad es que aquí no podemos señalar a Dios porque Dios no lo cuidó, porque Dios no lo atendió. El problema es que cuando nosotros nos vamos separando, es lo que dice Juan 15:5, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos separando, dice: separado de mí nada y podés hacer. Y usted puede ser muy cristiano, pudo haber entrado con todas las credenciales de esa gracia, ¿verdad? Pero no es seguro cuando vamos para atrás. Cuando vamos, entonces, ¿quién era el culpable de ese hermano que le estoy diciendo que luego lo veo yo, luego de que yo lo admiraba y lo veo metido en la droga? ¿Quién era el culpable? Él. ¿Y por qué era el culpable? Porque no se trata de que yo predique, no se trata de que yo sepa la Biblia de memoria. Eso puede ser importante. De lo que se trata es que yo, o como creyente, debo de estar adherido al Señor, porque es ahí donde yo voy a poder disfrutar y retener las bendiciones que Dios me ha dado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Solo ahí es donde yo puedo disfrutar mi tierra prometida, mi matrimonio, mis hijos, mi salud, mi economía. Solo ahí, agarrado de Dios. ¿Y a este hermano qué le pasó? Los filisteos le quitaron la tierra, le quitaron Ecrón, le quitaron Cat, le quitaron el territorio. ¿Y qué pasó? Que Dios no les ayudó a estos israelitas. ¿Por qué los filisteos les han quitado esto? Porque ellos se fueron alejando. Si es que aquí no necesita profundidades teológicas para ver verdades sencillas. Aquí no necesitan grandes cosas, hermanos, para decir: le voy a hablar solo en hebreo, le voy a hablar solo en griego para ser más profundo. No, el evangelio es sencillo, la vida cristiana es sencilla, es básica. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La vida cristiana es básica. Es decir, no necesita de profundidades que voy a estudiar hasta ver cómo es que yo puedo retener las bendiciones. Las bendiciones que Dios te da: tu hogar, tu familia, tu trabajo, tu salud, tu estado emocional estable, porque la gente está disparada emocionalmente. Va la gente ante el médico y mire, me estoy muriendo, tiemblo, no puedo respirar, y le dice: no tiene nada, repose. Eso es lo que le dicen los médicos: está acelerado, no tiene nada, está bien. Lo único que tiene es calmarla. Porque la gente está, pero hasta eso hemos perdido la estabilidad emocional. Y cuando uno pierde la estabilidad emocional, es un hoyo, hermano. Es algo que lo va llevando. Si usted no se controla emocionalmente, si usted no tiene dominio propio para controlarse emocionalmente, es decir, por supuesto, con la ayuda del Señor, usted puede ir a parar al suicidio. Porque se entran las depresiones y dice: ¿y qué hago con esta depresión? Y la depresión ya es una antesala de un suicidio. ¿Y por qué no? No se puede retener eso. Porque las bendiciones de Dios, las tierras de Canaán que fluían leche y miel, solo podían retenerse en la obediencia, en la fidelidad a Dios. Solo de esa manera. Entonces, bueno, aquí eso es lo que nosotros estamos viendo. Acá vemos que, hermanos, ellos empezaron a experimentar lo que ya no era bueno. Entonces, dentro de la vida espiritual eso pasa y decimos nosotros: ¿y qué está pasando con este hermano? ¿Y por qué ya este hogar no está funcionando? Es que el hogar, es decir, nos casamos cuando venimos a hacer el pacto de lo que es nuestro matrimonio. Nos hemos hecho un voto delante de Dios.
Y dice, hasta que la muerte los separe. Hasta entonces. No es hasta que la otra, no, hasta que la muerte los separe. Pero y cuando se pone gorda la mujer, ámela gorda. Y cuando bota el pelo el hombre, ámelo calvo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y cuando ya está viejita, ámelo viejito, ámela viejita. Pero es que no me atiende. Pero es que usted ya hizo un voto. Y no lo hizo delante del pastor, lo hizo delante de Dios. Esa es la regla. La regla es hasta que lo lleven a la tumba y la señora quede ahí media todavía, media regular. Si ella quiere se puede casar, o el otro se puede casar si lo cree conveniente. Pero es hasta entonces. Damos un amén. Pero ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que pasa dentro de las iglesias? La gente separándose, rompiendo los pactos que han hecho ya de parte de Dios. ¿Y qué sucede? ¿Y por qué se da eso? Porque el evangelio tiene condiciones, porque Dios también es un Dios de condiciones. Si tú te permaneces fiel, si tú te permaneces en obediencia, si tú te apegas a mi palabra, si tú estás ahí al lado mío, yo te voy a sostener en la tierra que fluye leche y miel. Yo te voy a sostener en ese trabajo. Yo te voy a sostener tu salud. Yo te voy a sostener tu matrimonio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la... Yo te voy a sostener. ¿Ves por qué se separan? ¿Por qué? Porque la mujer ya no es como supuesto. Cuando uno se casa con figuritas, pero luego esas figuritas se deforman. Pero hay que seguir con esos deformes. Y no hay bendición más grande ver a los viejitos, hermanos, juntos, ¿verdad? Que jamás el dinero podrá darle la paz a esas personas que se mantienen en fidelidad, que se mantienen en sus matrimonios. Qué bonito, ¿verdad? Ahora, para ir cerrando, el asunto es que hay algo, hermanos, que hay que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando las cosas se nos están descomponiendo? Cuando no tenemos, ya no disfrutamos de ese primer amor, ya no le sentimos sabor, ya andamos buscando cosas externas para sentirle sabor a la vida, cuando no debe de ser así, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Si está Cristo con nosotros, no importa, como dijo Habacuc, ¿verdad? Aunque no hayan vacas, aunque no haya mantequilla, aunque el olivo no dé su aceite, aunque la vaca no dé su leche, con todo eso yo esperaré, yo me gozaré en Jehová. Es decir, no, la felicidad en Dios, la tierra prometida en Dios no consiste de que esté la refrigeradora llena, no consiste de que tengamos todo lo bueno por delante, consiste en que nosotros sabemos que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo tenemos todo. En Él hay gozo, en Él hay alegría, en Él hay inspiración, en Él hay motivación. Ahora, si ese fuera el caso, hermanos, vamos a ver algo. Este asunto, vamos a ver, este asunto, los israelitas no lo hubiesen podido resolver. Pero aquí nosotros, váyase de nuevo al texto. Acá nosotros vamos a ver cómo fue que se recuperó aquello que
ya el diablo, en este caso los filisteos, le habían quitado. Vamos a ver cómo fue que ellos recuperaron, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, lea conmigo el capítulo número 7 siempre, ¿verdad? Acá viene el profeta en el versículo número 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astaroth. Mire a donde habían llegado los israelitas. Habían sustituido a Dios por Astaroth, un demonio, un ídolo demoníaco. Quitad a Astaroth de entre vosotros y preparad vuestros corazones a Jehová. ¿Y qué más dice? Y solo a él servid. ¿Y qué más dice? Y él los librará de la mano de los enemigos. Ajá, o de los filisteos. Vamos a ver, dice entonces, Samuel dijo: reunidos a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros. Y se reunieron en Mizpa, verso 6, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron ahí, mire lo que dijeron. ¿Qué dijeron ahí? Contra Jehová hemos pecado. Dicho de otra manera, nos hemos alejado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Ahora, mire, este es la clave que aquí podemos encontrar nosotros para que veamos que siempre hay una salida. La salida para volver a recuperar lo que Dios nos ha dado, como en este particular, es cuando nosotros nos volvemos a Él. Cuando nosotros en arrepentimiento nos volvemos a Él. Eso es lo que han hecho acá los israelitas. A través del profeta le dice: reúnanse y vuélvanse a Jehová de todo corazón. Quiten sus Astaroth, quiten sus dioses que no son dioses, y comprométanse. Y luego dice: contra Dios hemos pecado y solo a Él les serviremos. Fíjense, hermano, qué fácil se resuelven las cosas. Aquí no les dice Samuel: vayan a buscar un psicólogo, vayan a buscar un pastor, vayan a buscar algún estratega para cómo recuperar lo que les han quitado los filisteos. Aquí lo que les dice el mensaje sencillo, les dice Samuel: aquí lo que tienen que hacer es volverse, arrepentirse. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Volverse, eso es lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es volverse. Sencillo, ¿verdad? Entonces los hermanos dentro de las iglesias que les está yendo mal, y muchas veces, si ellos tienen recursos y están bastante desubicados, se van al psicólogo: mire, señor psicólogo, fíjese que yo tengo problemas en esta área, los hijos, terrible, el matrimonio, no nos comprendemos, estoy enfermo y no hay lo que hacer, ¿verdad? No, aquí lo que aprendemos es que no es asunto de psicología. Aquí lo que aprendemos no es asunto de hombre. El asunto siempre se resuelve cuando volvemos a Dios, cuando volvemos arrepentidos. Y eso es lo que cuesta, hermanos, dentro de la iglesia. Hay gente dentro de las iglesias que tiempos tienen de andar caídos, tiempos tienen de andar alejados de Dios, y les está cayendo garrote con ganas, pero no reaccionan. Pero ¿sabe por qué te trajo Dios? Y ¿sabe por qué tú estás oyendo esta palabra? Es porque Dios te ama. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es porque Dios te ama. ¿Y qué es entonces la clave acá? Vuélvanse, porque ustedes no van a poder hacer nada. Ustedes lo que tienen que hacer es volverse. Dice de otra manera: vuélvanse de todo corazón, no por encimita. Quiten todos estos asuntos que no tienen nada que ver. Y ellos los quitaron. Y luego dice: y se reunieron en Mizpa y derramaron delante de Jehová,
y ayunaron aquel día y dijeron ahí, reconocieron su pecado. Contra Jehová hemos pecado. Y luego juzgó Samuel. Entonces, el verso 8, los hijos de Israel le dijeron a Samuel: no ceses, porque luego los filisteos aparecieron por ahí. Luego ya venía el diablo a darles otra revolcada, que es la figura del diablo, estos filisteos. Y Samuel tomó el cordero de leche. Y a mí lo que me interesa, y dice: y aconteció, verso 10, que cuando Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Más dice el final del verso 10, vaya leyéndolo conmigo: mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. ¿Y qué dice? Y los atemorizó y fueron vencidos delante de él. Gloria a Dios. Y vamos a ver, y me detengo en el verso 14, que es la parte que leímos de base. Y fueron restituidos los hijos de Israel las ciudades de los filisteos que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta acá a Israel, y les libró el territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Dicho de otra manera, ¿cómo se resuelve el problema? ¿Cómo se vuelve a armar el hogar? ¿Cómo se vuelve a abrazar a los hijos? ¿Cómo pueden venir los pródigos a la casa de nuevo? ¿Cómo puede volver la salud? ¿Cómo puede volver la estabilidad emocional? Cuando nos volvamos. Cuando nos volvamos, entonces Dios tronará. Entonces Dios peleará por nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces Dios va, hermanos, a sacar la cara, a sacar su espada para pelear a favor nuestro. Pero todo consiste en volverse. Eso es todo lo que se necesita. Volverse. No hay más que hacer. No hay que hacer 41, no. Solo necesita volverse, reconocer que nos hemos alejado y que estamos bien mal en todas las áreas, porque nos han arrebatado lo que Dios nos ha dicho, nos ha dado. El diablo nos ha arrebatado la paz, nos ha arrebatado la familia, el hogar, nos ha arrebatado la salud, nos ha arrebatado la estabilidad emocional. Estamos acelerados, no hayamos qué hacer. Bueno, entonces esto se resuelve no en las droguerías, no en las farmacias. Esto se resuelve cuando uno reconoce, como en este caso de los israelitas reconocieron y dijeron: si ustedes se vuelven de todo corazón, las cosas van a cambiar. Si nos volvemos, entonces si se vuelven, hagan a un lado esto que desagrada a Dios. Vamos a hacer un culto, dice Samuel. Y mientras estaban haciendo el culto, los filisteos, hermanos, dijeron: este es el momento para atacarlos. Pero en ese momento tronó el Señor en el cielo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y dice que los ruincitos, los que estaban subyugados por los filisteos, tomaron fuerza y los persiguieron, hermanos. Los persiguieron y llegaron, como dice acá, y llegaron hasta Mizpa. Llegaron hasta Mizpa, llegaron hasta Belcar. Y ahí Samuel tomó una piedra y la puso ahí y dijo: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Y cómo fue que activamos a Dios? ¿Cómo fue que Dios actuó? Cuando ellos se volvieron. Si usted no se vuelve, por ejemplo, ahorita vamos a empezar un nuevo año. Yo no sé cuánta bendición ha perdido de lo que ya Dios le había dado por haberse alejado. No se preocupe, si usted no quiere regresar, dicho de otra manera, si usted no quiere volver
al que tiene el poder para sostenerlo en las diversas circunstancias, no se preocupe, empiece el siguiente año y siga aguantando a ver hasta dónde aguanta. Pero si usted quiere volver a disfrutar la leche y la miel, o dicho de otra manera, las bendiciones que en su inicio de su vida espiritual usted y yo empezamos a disfrutar, qué rico, ¿verdad? Por eso dice el primer amor. Si usted quiere eso, sencillamente tenemos que hacer lo mismo que hizo Israel. Vuélvase. Y se volvieron, y eso fue todo. ¿Por qué Dios no los había ayudado antes? Porque estaban alejados. Siempre cuando volvemos, aquí estoy, dice el Señor. ¿Cuál es tu problema? Mi hogar, Señor, está destruyéndose. No hay problema, yo te voy a ayudar. Mi economía, Señor, no te preocupes, yo te voy a sacar adelante. Mis emociones, no hay qué hacer, Señor, no tengo paz, no puedo ni dormir. No te preocupes, yo te voy a bendecir. Sencillamente, no hay nada más que hacer, es volverse en arrepentimiento y decirle: Señor, en este nuevo año, yo quiero empezar en paz, yo quiero dormir bien, yo quiero tener pan en mi mesa, yo quiero tener tu presencia, yo quiero sentirte de nuevo, así como te sentí al principio. Yo quiero, porque no habrá cosa más linda, hermano, que aunque pase el tiempo, uno siempre sentir la presencia de Dios. No habrá cosa más linda que eso, ¿verdad? Entonces lo que tiene que hacer, si es el caso suyo, reconcíliese. Quien gana no es Dios, ni mucho menos el pastor. Quien gana es el que vuelve. Mire cómo se volvieron de fuertes. Dice que los persiguieron hasta Mizpa y los subyugaron, y luego recuperaron las tierras, recuperaron Cron, recuperaron Cad y los territorios, y hubo paz. Sencillo, ¿verdad? Así que esta mañana Dios le ha traído para decirle que fuera de Él usted no puede salir adelante. Cierre sus ojos.